Permiso a la presidencia, distinguidos legisladores. Presento el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Estudio Legislativo Segunda, en que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva. Voy a referir mi intervención a tres momentos. Primero, el diagnóstico. Segundo, el proceso que ha seguido esto. Y tercero, cuál es el tratamiento que se está sugiriendo. Diagnóstico. Estimaciones de diversos organismos internacionales arrojan que en el año 2010 más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor del 15% de la población mundial. Según la Encuesta Mundial de Salud, elaborada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, cerca de 785 millones de personas, el 15.6% de 15 años y más, viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la carga mundial de morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones de personas. El Informe Mundial sobre Discapacidad, referido anteriormente, señala que de los niños que acceden a la educación primaria en países de menores ingresos, la relación de conclusión de los estudios entre niños con discapacidad y sin discapacidad difiere en 10 puntos porcentuales. Según el documento, en México se provee al 0.73% de los niños con discapacidad de educación básica, mientras que solamente el 0.26% accede a la educación media superior. Del total de los 224.768 escuelas de educación básica, únicamente 27.259 cuentan con esquemas de apoyo de educación especial y solamente se cuenta con 1.530 centros de atención múltiple. El 12.12% de los centros tiene capacidad para atender a alumnos con discapacidad mediante servicios de educación especial. La cifra que produce el Censo de Población 2010 a cargo del INEGI describe que actualmente 5.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales 48% son adultos mayores de 59 años y 2 de cada 10 son menores de 30 años. De acuerdo con el documento estadístico, de los 838.212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar, solo 378.863 asistan a la escuela. Lo que hoy estamos presentando es una minuta de la Cámara de Diputados que tiene antecedentes desde legislaciones anteriores, y aprovecho para reconocer y agradecer a todos los miembros de la Comisión de Educación y en especial también a la de Estudio Legislativo Segunda que preside mi amigo el senador Alejandro Encinas. En términos históricos, la actualización de ordenamientos internacionales fue sustancial para consolidar el concepto de educación inclusiva en contraposición al concepto de educación especial, al anterior o al interior de los marcos jurídicos domésticos que desde hace unas décadas han incorporado de manera específica los derechos de las personas con discapacidad. La educación inclusiva se plasma finalmente en acuerdos ministeriales de la 48ª sesión de la UNESCO, entendiendo que el sentido primordial de la educación debe ser garantizar la participación de todas y todos para la vida en la generación, socialización y aprovechamiento creativo del conocimiento, de modo que la educación inclusiva se entiende como un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación. Se reconoció que se requiere la transformación estructural del sistema educativo actual que permita avanzar hacia nuevos valores, nuevas prácticas educativas y una nueva estructura y funcionamiento. Así, se entiende la educación inclusiva como el principio rector general para reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de la vida para todos y el acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos. Como compromiso en acuerdos ministeriales, se ha ido adecuando todo esto
Y por último, en diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, clave para la interpretación del derecho por su nivel de detalle. Esta convención no solo busca garantizar el acceso de personas con discapacidad a la escuela regular, prohibiendo que se le recuse la matrícula, sino también que presente requisitos y estrategias para su permanencia y éxito en la escuela, entre ellas 3 componentes. Primero, la puesta en marcha de ajustes razonables en función de las necesidades individuales. Segundo, el dar el apoyo necesario en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva. Y tercero, proporcionar medidas de apoyo personalidades con la eficacia requerida. El modelo que actualmente ha adoptado la educación especial desde hace casi una década se orienta a la educación inclusiva a fin de evitar efectos de exclusión, marginación y discriminaciones no deseadas, enfocado a una comunidad educativa que se pretende incluyente con las personas con discapacidad, comprometida con el proceso de desarrollo de competencias, la sensibilización de los educandos y el fortalecimiento de las instalaciones para facilitar la accesibilidad al entorno físico. Este trazo legislativo ha llevado varias etapas y hoy lo que estamos presentando es una modificación a la Ley General de Educación, punto tercero, que incluye 13 modificaciones a la ley. Armoniza la Ley General con la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, amplía el objeto de educación especial que, basado en un modelo de inclusión, tendrá como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento, de comunicación, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Determina que la educación inclusiva supone el fortalecimiento de la educación especial. Esta abarca la capacitación y orientación a los padres y tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento, de comunicación o bien con aptitudes sobresalientes. Asimismo, establece que dicha educación atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje con base en los principios de respeto, inclusión, equidad, no discriminación y con perspectiva de género. Adicionalmente, mandata que los libros de texto y demás materiales educativos sean editados en formatos accesibles y obliga a las autoridades educativas a desarrollar programas de capacitación, asesoría, apoyo a maestros que atiendan a alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes. Asimismo, establece la capacitación de maestros en educación especial y educación regular. Recientemente, el 6 de noviembre, aquí aprobamos modificaciones a la Ley General para niñas, niños y adolescentes y tendremos que ir armonizando estas tareas. De esta forma, le cumplimos a las personas que están con un derecho a la inclusión en base a las normas y a los convenios internacionales. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. Esta discusión en lo general, el presente dictamen